Viva el verano en libertad. La imagen de lo que se puede conseguir mediante la lucha revolucionaria, la esperanza de un mundo mejor, la imagen por la cual vale la pena arriesgar la vida, sacrificarse hasta la muerte en los campos de batalla de todos los continentes del mundo. Ernesto Guevara, apodado El Che, argentino, de ciudadanía cubana, figura prominente de la Revolución de 1961, ministro, comandante de las Fuerzas Armadas de ese país, célebre en el mundo entero. Bolivia, el antiguo reino de los varones del estaño, el país de la insurrección popular de 1952, que nacionalizó las minas, dividió las tierras e intentó modernizar la economía. Bolivia, 1966. Agotamiento de la insurrección. Ya han entrado en escena los militares. La pobreza no puede resolverse. ¿Qué une estas dos cosas? Pelado, sin barba, con anteojos, bajo el nombre de Adolfo Mena González, de nacionalidad uruguayo, supuestamente enviado especial de la OEA, el Che llega a Bolivia en 1966 con un billete de avión que denuncia escalas previas en Madrid y en San Pablo. ¿Por qué va allí? ¿Por qué va a ese pequeño país olvidado de la mano de Dios? ¿Acaso valía la pena que dejara su fama, su prestigio, para llegar allí disfrazado? ¿O acaso no se dice, hazte fama y échate a dormir? Bolivia en 1966 participaba de las características del subdesarrollo generalizado de América Latina, con el agravante de que era un país pequeño, con problemas sociales profundos, sumido en un subdesarrollo particularmente grave, y con el inconveniente de la ausencia de una salida al mar que cuestionaba aún más su viabilidad nacional. Cuba en ese momento, o bastante antes, había hecho su llamada revolución en la lucha contra Batista y se proponía exportar su revolución. Nosotros los desarrollistas, desde el gobierno, planteamos el problema de una manera singular. En ese momento no tuvimos ni gran receptividad en el interior del país ni en el exterior. Creíamos que no se deben exportar las revoluciones porque las condiciones nacionales son característicamente particulares y es inconveniente toda transferencia en culturas distintas y en procesos nacionales históricos distintos. Pero éramos partidarios por sobre todo de no aislar a Cuba para no echarla en brazos de la Unión Soviética. El Che Guevara en Bolivia fue atraído por las condiciones radicalizadas de ese país y respaldado por la totalidad práctica del pensamiento de los líderes de Cuba, que creían que era un camino el de la agitación y la lucha contra el Estado Nacional, en ese caso el Estado Nacional boliviano. Ignoraban y siguen ignorando que el núcleo del subdesarrollo está en la impotencia de las economías para enfrentar un intercambio desigual. Cuba creía, en efecto, que exportando azúcar y tabaco iban a lograr su siderurgia y su autosuficiencia y su, en definitiva, liberación.
Y esto lo querían trasladar a Bolivia. No es así y no fue así en efecto, porque el camino de la liberación de los pueblos subdesarrollados es el desarrollo, es la revolución del desarrollo, es la ruptura del vínculo con el sector externo. En ese sentido, nada del talento ni de la heroicidad del Che Guevara pudo impedir su derrota. Parece evidente que el Che Guevara trasladó mecánicamente la estrategia que había tenido tanto éxito en 1958 en Sierra Maestra al paisaje y al país de Bolivia. Y este traslado evidentemente fue equivocado, fue incorrecto en su apreciación. Aunque Bolivia era un país situado en una escala muy baja del desarrollo, aunque tenía problemas de todo tipo, social, político, indudablemente la presencia de un extranjero, entre comillas, si puede decirse que un americano es extranjero en otro país americano, la presencia de un extranjero motivó una gran reticencia por parte de la población civil y una motivación más por parte de las Fuerzas Armadas, que eran las encargadas de capturar y eventualmente matar al Che Guevara. Yo creo que fue una apreciación equivocada, porque a veces teóricamente se habla de América Latina como si fuera una sola entidad, una sola realidad. Y lo cierto es que los distintos países de América Latina ofrecen condiciones muy diferentes. Esto probablemente es lo que ocurría y probablemente es lo que el Che Guevara no supo ver. Eran muy diferentes las formas como la población civil podía recibir una empresa como la que Fidel Castro y el Che Guevara encabezaron en los años 57 y 58 en Cuba, a la manera como recibió la población boliviana la empresa de este hombre. Indudablemente no estaba mal elegido el país boliviano desde el punto de vista teórico, porque probablemente era la nación latinoamericana donde se sentían con más agudeza los problemas del subdesarrollo. Pero también evidentemente había otros factores que no se tomaron en cuenta. Por otra parte, el mismo Partido Comunista Boliviano reaccionó de manera distinta y hasta tengo entendido que llegó a una crisis frente a la presencia del Che Guevara. No le dio todo el apoyo que él esperaba. Su idea era crear un foco insurreccional en América del Sur. ¿Por qué no había elegido Perú, Paraguay, Brasil o Argentina, que era su tierra natal? Preguntas y más preguntas sobre alguien cuya muerte aún hoy sigue siendo un misterio. Y hoy vamos a revelar nuevos aspectos de la última empresa de quien para muchos fue un extraordinario hombre, yendo incluso más allá del programa que sobre él emitimos en el último verano. El Che Guevara, su muerte y un mito controvertido 20 años después. Recordar las circunstancias que rodearon la campaña del Che en Bolivia. Han pasado 6 meses desde que ha llegado y sus progresos han sido escasos. El apoyo de los campesinos es casi nulo. Pocos dirigentes mineros e izquierdistas se suman a su empresa revolucionaria y la falta de una frontera aliada a la que poder replegarse para reabastecerse, como tuvieron en su momento China y Vietnam, lo obligará a girar desesperadamente en el vacío para despistar a sus enemigos. Hostigado por los Rangers, tropas de élite bolivianas, y por boinas verdes de la CIA que han venido a colaborar con ellos, el Che libra una guerra de guerrillas. A veces ataca y gana, a veces retrocede y se esconde. Sin provisiones, sin municiones, el Che huye por las regiones de Caraparí, Chuque, Ticucha,
perdiendo hombres, materiales. Al final caen en la quebrada de Yuro, cerca de Higueras. Así murió Ernesto Guevara, a los 39 años, en una campaña sumamente criticada por sus objetivos y por su estrategia militar. Yo pienso que él estaba muy afectado cuando se persuade de la muerte del otro grupo. Él se resiste, cree que es mentira del ejército, porque han dado muchos partes falsos. Cuando ya se convence, se persuade que no existe, que no lo encuentra, es cuando él emprende una marcha hacia la búsqueda de una base social. Entonces algo tiene que haber estado influyendo en él mucho. Ese desprecio por la muerte, a veces él iba al encuentro de la muerte, sobre todo en ciertos momentos, porque en tales circunstancias realmente tenían que haber avanzado con más cuidado, apartarse de una ruta, buscar otros puntos, avanzar de noche, porque incluso esa emboscada de noche no le había hecho gran daño. Yo creo que ciertos factores del carácter de él en ese momento influyeron en los acontecimientos. Luchó y murió en medio de circunstancias que no se pueden dar hoy. Por eso lo tocamos, porque fue un hecho histórico, porque se convirtió en un arquetipo de una época y porque se convirtió en un mito. ¿Para quiénes? ¿Por qué? El Che Guevara fue un mito mucho antes de morir. Vamos a recordar sucintamente los episodios de su vida que lo llevaron a ser a los 30 años una personalidad relevante. Guevara nace en Rosario el 14 de junio de 1928, hijo de un Guevara Lynch por parte de padre y de una de la Serna por parte de madre, dos familias prestigiosas y acaudaladas de nuestro medio. En 1951, mientras el cáncer inmoviliza a Eva Perón, quitándole a su marido, a su adicta más emprendedora, el Che inicia otro viaje, ahora en moto y por América Latina. La historia nos dice que en 1952 regresa al país para terminar sus estudios de medicina, con el objetivo de instalarse en Caracas para trabajar en un leprosario. ¿Por qué se fue? Porque aquí no veía un futuro, por desarraigo, característica de muchos representantes de esa clase alta, porque buscaba su destino, porque sus padres se habían separado, por su antiperonismo. Muchos se fueron por esa causa. Y en el momento ese había más de 50 personas que habían ido a despedirlo. ¿A dónde? En la estación Retiro del ferrocarril Central Córdoba, del que va hasta Bolivia. Era un día frío del mes de julio. Creo que era el 8 de julio. Un poco antes del 9 de julio, que es una fecha patria nuestra, ¿no? Bueno, estaban nuestra familia, que son muchos, ya eran más de 30, y después amigos de él. Entonces, bien, cuando el tren arranca, es un tren muy largo, tiene más de, como cerca de 40 vagones, uno de los trenes más largos, ¿no? Generalmente van con dos locomotoras, una atrás y otra adelante. Y empezó a caminar andando muy lentamente, porque había muchísima gente, todo el andén. Y Ernesto iba vestido en ese momento con un traje de fajina de la Marina, que era lo que le correspondía a mi hijo Roberto, que acababa de hacer los 2 años de servicio en la Marina, y era el traje de fajina, un traje medio verde, zapatos que coincidían con el traje, rapado, y con un bolso en la mano. Levantó el bolso así, empezó a caminar al lado del tren, no subió, y de repente oímos que decía, aquí va un soldado de América, grita así.
Bueno, como estábamos acostumbrados a todos esos sabrutos de Ernesto, porque de repente se le ocurrían las cosas más estrafalarias, ¿qué era el diablo se le ha ocurrido decir eso? Y volvió a repetir más fuerte, aquí va un soldado de América. Y después se sube caminando al tren. Bueno, todos comentamos, ¿y esto? Y yo estaba completamente hecho un pavote. Iba un soldado de América, realmente yo no lo sabía. El itinerario de Guevara por América Latina continúa por Panamá y Costa Rica, terminando en Guatemala, que en ese momento era gobernada por Jacobo Arbenz, democráticamente elegido. Allí realizará dos experiencias fundamentales. Conoce a su primera mujer y sufrirá, como muchos otros, los avatares de un golpe de Estado. El problema de América Latina es que es una zona subdesarrollada. Y tenga en cuenta que es la única zona subdesarrollada de todo Occidente. Entonces, en América Latina subdesarrollada se producen los golpes de Estado. Primero, por factores internos. Segundo, por factores externos. Y así usted puede seguir todos los golpes de Estado. Por lo que sabemos, se transforma de médico en comandante. Con ese grado, entra en La Habana el 4 de enero de 1959. Podemos asegurar, sin temor a equivocarnos, que en 1965 se produce un endurecimiento en el pensamiento de Ernesto Guevara. Es el año en que comienza la guerra de Vietnam, que concita la atención y la preocupación de todo el mundo. En una reunión con delegados de Asia y de África, Guevara manifiesta que hay que enfrentar a los Estados Unidos con las mismas armas que ellos. En la llamada Declaración de Argel, va más allá todavía, cuando dice que la Unión Soviética se comporta con los países del tercer mundo de la misma manera que Estados Unidos. Solo brinda ayuda cuando puede sacar algo a cambio. Se produce un terremoto. Cuando llega a La Habana, Fidel Castro va a buscarlo personalmente al aeropuerto. Guevara desaparece. Al tiempo, renuncia a todos sus cargos oficiales, renuncia a su ciudadanía cubana y renuncia a su grado de comandante. ¿Qué fue lo que pasó? Guevara era muy franco y cuando tuvo que decir las cosas las dijo en público, sobre todo en las críticas a la Unión Soviética, lo cual le trajo gravísimos problemas de permanencia en Cuba cuando él regresa en el año 1965, después de un largo viaje por los países del tercer mundo. Luego de una breve intervención en el Congo, nunca precisada del todo, Ernesto Guevara se prepara para la campaña más riesgosa de su vida: crear un Vietnam en América del Sur. Utopía, mesianismo, suicidio. Cuando el Che fue a Bolivia a morir en 1966, el mundo ya no es el mismo que al comienzo de la década, cuando nace su mito. En 1959, cuando cae Batista en Cuba, Patrice Lumumba todavía sonríe y visita Nueva York en busca de adhesiones. El generalísimo Rafael Trujillo muere asesinado y Juan XXIII asume la dirección de la Grey Católica. En 1966 ya ha ocurrido el episodio de los misiles en Cuba, que casi enfrenta a Estados Unidos y a la Unión Soviética en una guerra atómica. Kennedy ha sido asesinado. Paulo VI ya ha reemplazado a Juan XXIII y un golpe de Estado barre con una democracia en Brasil. Episodio este que traerá sus consecuencias. La Alianza para el Progreso fue una iniciativa del presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Kennedy. El presidente Kennedy, inmolado
por las fuerzas antipopulares y reaccionarias de ese país, tuvo sin embargo una generosa visión de América Latina e intentó con la alianza darle un impulso al desenvolvimiento material de nuestros países. Nosotros en esta iniciativa no estuvimos de acuerdo. Discutimos con el equipo del presidente Kennedy y el propio presidente Frondizi discutió con aquel. Nosotros pensábamos que las escuelas y los hospitales, los maestros, los profesores y los médicos son un elemento excelente para contribuir al desenvolvimiento de un país, pero no son la fuerza motriz. La fuerza motriz es el desarrollo de las fuerzas productivas y esta se concreta fundamentalmente en fábricas. Una fábrica trae la escuela, la universidad, el instituto tecnológico y el hospital. Pero ni el hospital, ni la escuela, ni el instituto tecnológico trae la fábrica. Es indispensable, pues, la prioridad del desarrollo material que trae aparejado y simultáneamente el desarrollo cultural, educacional y tecnológico. Por eso, esa excelente iniciativa, esa generosa iniciativa del presidente Kennedy, a nuestro juicio, fracasó. O sea, cuando en 1966 Guevara elige un país en América del Sur para crear un nuevo Vietnam, el mundo ya no es el mismo. Y América del Sur no es el Caribe, donde la presencia yanqui es palpable, visible. Aquí la presencia yanqui existe, pero no se la ve, no se la percibe, no se la siente. Cuando en 1966 Guevara crea un foco insurreccional, no lo hace ni en Perú, ni en Brasil, ni en Paraguay, ni en Argentina. ¿Por qué? Es imprescindible considerar cuáles son las características de la guerra de guerrillas. El Che Guevara conocía perfectamente los escritos de Mao, y Mao decía con toda claridad que la guerrilla debe moverse como el pez en el agua. E indudablemente estos países no tenían una población que hiciera fácil el desarrollo y el éxito de la guerrilla. Recordemos que en 1966 en la Argentina había hasta cierto grado de prosperidad, era el gobierno de Onganía, y mal podían los elementos ahí subversivos poderse mover, como dijimos recién, con el auxilio de la población. La guerrilla actúa esencialmente por acción psicológica, por acciones rápidas, muy determinadas y siempre con una superioridad táctica de 100 o 1000 a 1. Y para poder hacer eso es preciso lograr que el ejército no pueda concentrarse y atacarlas en un único lugar, en un único punto. Y esas condiciones no estaban dadas dentro de los países de América del Sur. Como veremos después quizá, tampoco estaban dadas en el lugar que eligió el Che Guevara, pero por otras razones. Ahora, digamos con respecto a esto, y sintéticamente, una guerrilla tiene que moverse sobre la base de la acción psicológica y contando con un apoyo de la población que le permita moverse. De otro modo es imposible. Nosotros distinguimos tres tipos de guerra: la guerra nuclear, que sabemos lo que es, la guerra convencional, que es la guerra de la Primera y Segunda Guerra Mundial, y la guerra de guerrillas. Y esta guerra de guerrillas, repito, tiene unas características esencialísimas que se distinguen de las otras por las circunstancias que he anotado. Si era preciso llevar la revolución cubana hacia otro lugar, no eran estos países los más indicados. Fíjense además que el mismo Marx dijo en su oportunidad que la revolución rusa no debía haber sido hecha en Rusia, debería haber sido hecha quizás en la Gran Bretaña, en un país altamente industrializado, y estos países no tenían estas características. Lo cierto es que Guevara elige a Bolivia en la operación militar más cuestionada en América Latina hasta la invasión de Galtieri a las Islas Malvinas. El Che fue traicionado en Bolivia. El mismo Fidel Castro lo dijo en su oportunidad, y fue traicionado incluso por el mismo Partido Comunista Boliviano.
Pero aunque no hubiera sido traicionado, jamás hubiera podido tener éxito la guerrilla en Bolivia. No sé si el Che habría leído a Henri Marcuse o si compartía sus ideas, pero no se puede hacer una revolución de las características de este tipo de revolución, de la revolución cubana, con el lumpen de la sociedad. Y además, la guerrilla rural es muy difícil, por no decir imposible. Aún recordando la marcha china de Mao, podemos decir que para que tenga éxito la guerrilla es necesario, entre otras condiciones muy características, muy especiales y muy particularísimas, la presencia de núcleos urbanos, porque dentro del medio rural, repito, es muy difícil moverse. Además, este tipo de guerra revolucionaria son hechas por élite. Por eso cité recién a Henri Marcuse. Él pensaba que era propio de la revolución, o que la revolución podían hacerla la gente, los estudiantes, particularmente decía él, los muchachos jóvenes y sobre todo los intelectuales, porque ya la clase proletaria estaba satisfecha, o los gobiernos hacían creer a las clases proletarias que podían estar o debían estar satisfechas hasta el punto tal de no llevar a cabo una acción armada de estas características. En síntesis, el Che muere en Bolivia, en las higueras, por una traición, pero aunque esa traición no hubiera ocurrido, debido a las características del terreno, a las mismas características del ejército boliviano, un ejército muy poco desarrollado, que no era una máquina de guerra tecnológicamente apta, contra la cual la guerrilla puede actuar mejor, hubiera fracasado por las características del terreno y esencialmente por las características de la población que debía apoyar a esa guerrilla. El domingo 8 de octubre de 1967, en la quebrada de Yuro, no lejos del Río Grande, Guevara cae en una trampa y luego muere fusilado. ¿Nace ahí otro mito? Sí, porque podríamos decir que hay dos mitos. Uno, el del Guevara triunfante cuando gana la Revolución Cubana y recorre el mundo con su famoso cigarro. Luego hay un segundo mito que desplaza al primero, y es el del Che absurdamente muerto en Bolivia, en una campaña militar plagada de errores, y donde es evidente que la Unión Soviética lo ha abandonado a su suerte, y con muchos aspectos de lo que podríamos denominar un suicidio. Yo pensé íntimamente, lo sentía muchísimo, pero había cumplido su destino como él quiso. Sí, creo que hay esa primera fase del Che triunfador, pero yo pondría el énfasis en un segundo momento, que es el momento en que el Che se aleja de Cuba y en el que hay, yo diría, toda una cantidad de problemas de tipo político entre el Che y Fidel, que, salvo para grupos muy específicos, pasan desapercibidos. Y ese sería un primer corte con respecto al segundo momento, que es sí el que yo llamaría mítico, que es el que está marcado por la muerte. Y más que por la muerte, por la manera de morir del Che. Y es a partir del momento en que el Che aparece como esa manera de morir en función de un ideal, que pasa a ser un objeto, y digo bien, no en sentido peyorativo, de los medios de comunicación de masas. Esos medios de comunicación de masas, tanto en la Argentina como en el exterior. En la Argentina se produce, yo diría en términos generacionales o de tipo de grupos, también un pasaje análogo. Es decir, lo que fue el Che como opción de tipo de estrategia revolucionaria, al Che como ofrenda de, casi diría, patética, obligada, de como él decía, del pequeño condottieri en función de la revolución. En ese sentido, y creo que se repite tanto en Argentina como en el exterior, hay una despolitización de la figura del Che, y en la cual se desaparecen las aristas que podrían dar, digamos, podrían plantear problemas para constituirse una especie de unidad imaginaria de lo que eran las fuerzas revolucionarias y lo que era la juventud,
alrededor de una figura que no presenta fisuras y que pasa a ser un poco el patrimonio de todas las corrientes, digamos, de diferentes corrientes, tanto en Argentina como en el exterior. El Che muere, pero su imagen se expande por el continente y sirve de estandarte a numerosos grupos rebeldes. Ya lo veremos. En 1967, cuando el Che moría en Bolivia, la dictadura militar de Onganía seguía su curso, sin límite en el tiempo, y la evocación no es casual. En ese momento, Adalbert Krieger Bacena saneaba la economía, lo que en la jerga popular quería decir bajar la inflación a costa de los bolsillos de los humildes. Los partidos políticos estaban prohibidos, las universidades intervenidas, el país se asfixiaba lentamente. ¿No era este un buen caldo de cultivo para el crecimiento de un mito? Sí, en los años 60 y 70 hay en todo el mundo un surgimiento de un fenómeno de revalorización de la juventud, que es vista como el sector revolucionario por excelencia, que es pensada como el sector que tiene mayor capacidad de compromiso y mayor capacidad de sacrificio, valores que son exaltados y tomados como un símbolo y que son llevados incluso a un nivel de desprecio relativamente significativo por la vida propia y por la vida ajena. Esta revalorización de la juventud, que toma en el tercer mundo algún significado violento a partir de las experiencias de Argelia, de Vietnam y de Cuba, tiene en Guevara una figura especialmente simbólica, porque precisamente representa todos esos valores de desprendimiento, de capacidad de sacrificio, de voluntad antiburocrática que se hacían encarnar en los sectores juveniles. Esta significación que tiene Guevara es importante y es impactante en los sectores que asumen la guerrilla en la Argentina. Sin embargo, si se redujera solamente a lo ideológico, es decir, a este fenómeno, el surgimiento de la guerrilla en la Argentina, se cometería un grave error, que seguramente fue promovido por algún pensamiento militar y que ahora todavía es retomado por pensamiento aún de ciertos sectores democráticos, que es el de pensar en un fenómeno puramente ideológico, una especie de obnubilación colectiva, desprendido de toda implicancia político-social. Y en realidad, si la guerrilla arraigó, no fue solamente por el apasionamiento que produjo una visión ideológica, sino también por causas estructurales, políticas y sociales que caracterizaban a las sociedades en que la guerrilla se implantó, especialmente en la Argentina. Porque en la Argentina, como en la mayoría de las sociedades en las que se implantó la guerrilla, era una sociedad injusta, una sociedad dependiente, una sociedad donde se habían cerrado los canales de participación y donde no existía democracia, donde las mayorías estaban proscriptas y donde los que ejercían el poder no trepidaban en utilizar la violencia contra los que planteaban reivindicaciones. En ese sentido, si los métodos de la guerrilla eran incorrectos, quizás no lo eran sus diagnósticos, y era difícil plantear alternativas políticas confiables y eficaces al accionar guerrillero. Por eso, en definitiva, la responsabilidad de la guerrilla en buena medida, del surgimiento de la guerrilla en buena medida, recae sobre los sectores dominantes de esas sociedades en general y de la Argentina en especial, que utilizaron la violencia y la injusticia cuando gobernaron. En América Central se vive otro clima, y no nos referimos a la temperatura solamente. Allá los marines, muchas veces, son parte del paisaje. En Guatemala y El Salvador existen grupos guerrilleros desde los años 60, pero el triunfo del Frente Sandinista de Liberación Nacional en Nicaragua en 1979 dio alas a nuevos grupos. En Guatemala se llaman Ejército Guerrillero de los Pobres, Fuerzas Armadas Rebeldes u Organización del Pueblo en Armas. En El Salvador, Frente Democrático Revolucionario y Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Yo no creo que el triunfo en Nicaragua del sandinismo le haya dado nuevas alas a los grupos guerrilleros centroamericanos. Lo que ocurre es que Centroamérica carece de una tradición democrática, toda su historia está basada en la violencia,
Y una vez que un territorio está inmerso en la violencia, es muy difícil deshacerse de ella. ¿Cómo le podemos exigir a los grupos guerrilleros centroamericanos que depongan las armas si la garantía que les pueden ofrecer es tan mínima? Lo estamos comprobando en Colombia. Muchos grupos guerrilleros depusieron las armas y en solamente un año 500 ex guerrilleros fueron asesinados. ¿Existen garantías en Centroamérica como para que los grupos depongan sus armas y se llegue a un acuerdo de paz? ¿Quién puede garantizarlo? ¿Quién puede garantizar eso con una amenaza permanente de intervención por parte de Estados Unidos? Saben dónde estamos, ¿no? Este lugar es el Salón de los Pasos Perdidos. Es contiguo a la Cámara de Diputados. Acá los legisladores suelen tomarse un descanso, poner en orden sus ideas, reciben a algún colega o amigo, aunque a veces es bueno tomarse un poco de aire puro. Aunque uno no se pueda sacar de la cabeza los temas que está tratando. Sabemos lo que es un mito. Cuando una persona pierde sus cualidades cotidianas, sus actos heroicos se vuelven arquetípicos. Se lo recuerda en su natalicio o en su muerte como a un ejemplo. ¿Para quiénes el Che es un modelo? De entre todas las aristas que presenta la herencia histórica del proceso, hay una particularmente nefasta, toda vez que condiciona el acceso al conocimiento de ciertos temas, de ciertos personajes. Hay un miedo puntual que actúa hoy día, que opera hoy día, y cuyas raíces están íntimamente vinculadas a un periodo de nuestra historia donde saber, por ejemplo, en qué consistía la plusvalía significaba lisa y llanamente ser comunista, lo cual es tan absurdo como suponer que el conocedor de la obra de Rimbaud debe ser necesariamente un nihilista o un perverso. Ahora bien, este miedo opera condicionando una de las facultades innatas que corresponden a la persona humana, como es la facultad de conocer, la facultad de investigar, de desentrañar y de disentir o no con arreglo a lo que sintamos y con arreglo a nuestras propias convicciones. No tenemos que olvidarnos que venimos de un momento negro de nuestra historia donde saber era casi siempre saber demasiado. Cuando este miedo no condiciona esta facultad de pensar, de conocer, de investigar, sencillamente la inhibe, haciendo del hombre un conformista. Ahora bien, los adolescentes de hoy desconocen, y estoy hablando en general, la figura del Che Guevara, salvedad hecha de aquellos adolescentes que tienen algún tipo de vínculo con ciertos y determinados partidos políticos, o bien aquellos que se manejan en una franja marginal donde el tema político es moneda corriente. La gran mayoría de ellos sí tiene una idea más o menos vaga de Guevara, una idea mitologizada, una idea parcial, pero desconocen en forma integral o coherente la constelación de situaciones que rodearon la vida del Che. La gran mayoría sí conoce una idea del Che de póster, un póster que curiosamente tuvo lugar en los Estados Unidos. Vemos a un Guevara bicromático, acaso atractivo, más parecido a una estrella de rock que a un revolucionario. Ahora bien, yo entiendo que una de las preguntas que debemos hacernos, que deben hacerse los padres de los adolescentes, es precisamente cuál es el papel que les cabe a ellos de ahora en más, porque sus hijos, estos adolescentes, son hijos legítimos de ellos mismos, pero también llevan encima otra paternidad, que es la paternidad del proceso. Muchos jóvenes tienen todavía una foto del Che o un póster, o sueñan con ir vestidos como él, cruzando selvas, liberando gente. Jóvenes, pero no adultos. Yo diría que la figura histórica del Che Guevara se asocia básicamente con la idea de coraje personal, de tener un compromiso con un ideal y jugarse por él hasta sus últimas consecuencias. La teoría del foquismo de Guevara, la idea de hacer 1, 2, 10 Vietnams en el mundo, evidentemente ha sido abandonada, incluso en los campos de la izquierda más extrema esto ya no se sostiene.
El pensamiento económico del Che Guevara, aunque ha sido reivindicado de alguna manera por Fidel Castro en un discurso que pronunció hace pocos meses, ha sido abandonado por la línea oficial cubana. Incluso la figura del Che Guevara parecería que tiene en Cuba solamente, bueno, una connotación de tipo romántico, una motivación emocional, pero no parece que la figura del Che Guevara, en cuanto a su gravitación real, tenga mucha importancia dentro de la política del gobierno cubano. Por lo cual creo yo que en general en el mundo, los jóvenes que admiran al Che Guevara, admiran a un hombre que, bueno, que se jugó hasta el final. Eso siempre es una cosa admirable, no importa cuáles sean los ideales, aquellos que los abrazan y que lo hacen con la convicción suficiente como para llegar hasta sus últimas consecuencias, evidentemente despiertan la admiración, el fervor de la gente que está hecha para el heroísmo, y la juventud está hecha para el heroísmo. De modo que pienso que la imagen histórica del Che Guevara ha ido evolucionando de su muerte para acá. En un momento fue convocante de algunas movilizaciones populares, sobre todo en sectores estudiantiles. Ahora se lo recuerda fundamentalmente como un hombre que en una época como esta, tan materialista, en donde los ideales muchas veces están condicionados por aspectos económicos, bueno, supo mantener su ideal y jugarse hasta el final y poniendo como precio su propia vida. Esto creo que es lo que queda fundamentalmente de Che Guevara y en ese sentido creo que es un ejemplo admirable. A 20 años de distancia, con todo lo que hemos sufrido, con todo lo que nos ha costado conseguir esta incipiente democracia, hay textos de él que nos parecen lejanos, distantes, muy distantes. Como por ejemplo este que dice: en cualquier lugar que nos sorprenda la muerte, bienvenida sea, siempre que otros hombres se apresten a entonar los cantos luctuosos con tableteo de ametralladoras y nuevos gritos de guerra y de victoria. La violencia como partera de la historia, el fin que justifica los medios. No importa las vidas que cueste si pensamos que el futuro los vale. ¿Seguimos pensando igual? Sin duda, el Che Guevara contribuyó a crear una estética del coraje, una estética de la guerra, contribuyó a formar toda una estética vinculada con el uso de las armas. Pero quienes teníamos en ese momento alrededor de 20 años, en los años 60, habíamos sido educados en la perspectiva de que al poder solo se accede por la fuerza. Nos lo habían educado, nos lo habían enseñado el almirante Rojas, nos lo había enseñado Azules y Colorados, nos lo habían enseñado los tanques que todos los días salían a la calle para impedirnos usar ropas extrañas o el pelo demasiado largo. Nos lo había enseñado Onganía, un militar presuntuoso e ignorante. Nos lo enseñaron y esa fue la escuela que tuvimos, los que en ese entonces teníamos 20 años. Entonces no podemos atribuirle al Che únicamente la culpa de esa estética de las armas y el coraje. Fuimos educados para eso. Si votábamos, sabíamos que nuestro voto no tenía sentido. Si nos expresábamos libremente, éramos reprimidos. ¿Cómo entonces una legión de jóvenes no podía escuchar ese llamado del Che a las armas? América, además, parecía incendiada. Bolivia, Venezuela, Guatemala, Colombia, en todos los lugares se luchaba constantemente contra dictaduras que subían y volvían a subir. ¿Qué hacíamos los jóvenes que en ese entonces éramos adolescentes y encontrábamos a un hombre como el Che Guevara, nada menos que él, el legendario Che Guevara, llamándonos a empuñar las armas? Obviamente la invitación era importante. Tuvieron que pasar muchos años, porque eso lo aprendimos muchos años más tarde, que había otras formas, que había otros métodos, más solidarios, menos absolutos, menos violentos para conquistar la democracia y para luchar, mejor dicho, en contra de la injusticia.
Además, hay un momento clave del Guevara hombre que ilumina su final. Sucede en Bolivia, cuando la suerte ya está echada. Es ahí donde tiene la famosa frase del circo romano. En una clara, amarga alusión a su soledad, compara a la gente progresista del mundo con los espectadores del circo romano, que estimulan a los gladiadores a la pelea, pero no los acompañan ni en la muerte ni en la victoria. El Che ha descubierto que la gente no quiere la violencia. La gente quiere participar, construir un futuro, pero con sus manos, con sus hijos. La utopía es el sueño de unos pocos. La gente lo sigue cuando no encuentra otra salida. Los pueblos aprenden, buscan nuevos caminos. La violencia se paga caro, en todas partes. Muchas veces los problemas nos ahogan y buscamos soluciones extremas, cuando las soluciones debemos buscarlas acá. Me siento bien en este lugar.